Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu presencia y gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias porque cada día que abrimos tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumina y nos lleva, Señor, a ese pan del cielo que nos pueda hacer disfrutar y nos pueda hacer crecer y madurar en ti, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que nos hables por medio de tu palabra y, Señor, que todos podamos salir bien satisfechos de este banquete, Señor. Úsanos, Señor, y que podamos realmente disfrutar de ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 1, desde el versículo 1 al versículo 2. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Pues venga, leemos. Dice así la preciosa palabra del Señor. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Me permitís que repita este versículo? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La palabra del Señor es preciosa. Y hay veces que te habla en un mismo versículo, te puede hablar de diferentes temas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra, ¿verdad? Hasta partir el alma y las coyunturas. Qué preciosa es la palabra del Señor, ¿no? Os digo que eso no lo hace Shakespeare, no lo hace Cervantes, lo hace la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, en este texto hay varias cosas que podemos ir desgranando, ¿vale? En esta mañana me gustaría que viéramos a modo muy sucinto, muy breve, me gustaría que pudiéramos meternos bien en el papel, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento, ¿no? Estamos hablando de David, vamos a hablar de David en esta mañana, el que pronto sería coronado como rey de Israel. Pero hasta ese momento habíamos tenido a otro rey, ¿verdad? Que se llama Saúl, ¿verdad? Muy bien. Recordáis que cuando entran en Canaán, pues rápidamente el pueblo quiere, tiene unos jueces, pero el pueblo quiere un rey, ¿verdad? El pueblo reclama un rey, ¿no? Esto ya había sido profetizado por el Señor en Deuteronomio 17, si no recuerdo mal, y ahí el Señor ya les dijo: cuando entréis en Canaán y el pueblo te pida un rey, el rey será el que yo diga que sea, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque el Señor ya sabía que iban a pedir un rey, ¿no? Pero la tristeza es que lo pidieron: queremos un rey como las demás naciones. Las demás naciones eran pueblos paganos, pueblos idólatras. Y recordar que la idolatría en aquella época no era solamente adorar a una imagen, sino todo lo que conllevaba era sacrificio humano incluso, ¿vale? Colección de personas muertas al ladito de un ídolo, etcétera, ¿no? Y bueno, este era un poquito el contexto en el que se desarrolla el que el pueblo pide un rey, ¿no? Entonces escoge, pues el Señor pues les da a Saúl a través de Samuel, ¿verdad? El Señor les da a Saúl como rey. Tenía muy buenas cualidades Saúl para haber sido un buen rey, muy buenas cualidades. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de él. Pero lo cierto es que Saúl desobedece y le es quitado el reino, ¿vale?
Recordad aquella escena tan dramática en que Saúl desobedece en los sacrificios, ¿verdad? Y se adelanta al profeta Samuel. Samuel le había dicho, espérame, cuando yo llegue ofreceremos los sacrificios. No lo espera y él se pone a ofrecer los sacrificios. Entonces Samuel le dice, mira, has sido desechado. Dios te ha desechado como rey y ya se ha escogido a otro que iba a ser conforme a su corazón, ¿verdad? Que era David, evidentemente, ¿no? Y Saúl está tan dolido que le agarra del manto al profeta Samuel y le arranca un trozo, ¿verdad? Y qué gesto tan tremendo, ¿no? Dice, pues oye, pues tú también has sido arrancado, ya no eres rey, le dice Samuel, ¿no? Qué terrible, ¿verdad? Y Samuel lloró porque Samuel quería mucho al rey Saúl. Saúl era una pasada, era un tiparraco grande, guapo, un rey de esos majos, ¿no? Que, oye, qué apariencia de rey tan majo, ¿no? Pero sin embargo, desobedeció al Señor. Importante es que sepamos obedecerle, ¿no? No en una cosita, en todo, mucho mejor, ¿no? Si queremos las bendiciones del Señor. Bueno, este es un poquito el contexto situándonos, ¿no? Y aquí nos encontramos ahora que aparece este jovencito, este joven David, ¿verdad? Y resulta que es el octavo hijo de Isaí, un efrateo de Belén, ¿verdad? Y este pequeño, este chicuelo, pudiéramos decir, o este jovencito, ¿verdad? Pues resulta que es el que Dios escoge. El que Dios escoge para ponerlo sobre su pueblo. Algo tremendo. Algo tremendo. Y bueno, ya sabéis, ¿verdad? Saúl tiene un espíritu malo que lo atormenta. Entonces uno de sus siervos le dice, mira, hay un chavalín que cuida ovejas, ¿verdad? Pero antes de que eso pase, Samuel ya ha sido enviado a ungir a David como rey. Y es curioso porque David no se va a atrever a quitarle el reino a Saúl, ¿no? Bueno, pues este siervo de Saúl le recomienda, mira, hay uno de los hijos de Isaí, el más pequeñín, ¿verdad? Que oye, cuando él toca el arpa, cosas pasan, ¿eh? Y seguro que te va a hacer bien, ¿no? Cuando tú tengas ese mal espíritu, ¿verdad? Y así fue como David entra a formar parte, o sea, Saúl lo hace paje de armas. Esto es interesante porque a veces contamos la historia bíblica y cambiamos el orden de los acontecimientos, ¿no? Y como que lo primero que Saúl ve de David es cuando mata a Goliat. No es así, ¿eh? Hermanos, ya lo conocía, ¿eh? Es el que venía a tocar el arpa cuando el rey estaba mal. Entonces llamaban a David, David tocaba el arpa y el espíritu malo se iba de Saúl, ¿verdad? Y bueno, y después evidentemente parece que anduvo como era el más pequeñito y tenía otros hermanos que eran hombres de guerra, pues parece que anduvo saliendo y entrando de la presencia del rey, ¿no? Y continuaba también con el cuidado de las ovejas de su padre, ¿no? Y todo esto es curioso porque cuando están ya delante del pueblo filisteo, esa famosa batalla, que todos conocemos por la historia de Goliat, si no saliera Goliat no nos acordaríamos de esa batalla, ¿verdad? Pero curioso porque a esa batalla David no va como guerrero, no va como no va como paje de armas de Saúl, sino que va como camarero, como recadero, ¿verdad? Cuidado con meternos con los camareros, cuando alguno mete el dedo en la sopa, cuando te sirve, cuidadito con eso, ¿no? Bueno, pues él va como camarero, porque su padre Isaí le dice, mira, ve a ver cómo están tus hermanos. Curioso el texto bíblico, dice, ve a ver si tus hermanos están buenos. Lo dice así, ¿eh? Bueno, pues él va a ver a sus hermanos con panes para ellos y los quesos son para el capitán. Una cosa curiosa, a los hermanos les lleva panes, pero los quesos son para el capitán, supongo que para que los pide bien, ¿no? Para asegurarse de que luego los hermanos volverían a casa después de la batalla con los filisteos, ¿no? Bueno, y finalmente pues él llega allí, ya sabéis la historia, ¿verdad? Llega y es cuando sale aquel paladín de los filisteos, un bicharraco de cerca de 3 metros, ¿no? 3 metros, creo que eran 3 metros más o menos, ¿eh? Hoy tenemos jugadores de eso de la NBA, ¿no? Y bueno, aquí en España también, ¿eh? Bueno, pues salía este paladín allí a enfrentar al pueblo de Israel durante 40 días. 40 días. Eran 40 días sin propósito, ¿verdad? Porque, no veas, 40 días el pueblo de Dios amedrentado, el pueblo de Dios allí con las rodillas haciendo música, el pueblo de Dios temblando, porque había un filisteo muy grande,
muy fuertote, que se plantaba allí delante de todo el ejército de Israel y no había nadie que se atreviera a hacerle frente. Y ahí llega el camarero, ahí llega el siervo de todos, ahí llega el que venía a traerles de comer a 3 soldados del ejército de Israel. Ahí llega él, ahí aparece David. Y es muy curioso, porque un chavalín jovencito que escucha cómo está increpando a las huestes del Dios de Israel, al ejército, un chavalín que lo escucha y dice: esto no se puede consentir. Le faltó tiempo, le faltó espacio, le faltó terreno para correr delante de ese gigante. Ya el Espíritu Santo había venido sobre él, ya el Espíritu del Señor había venido sobre David cuando fue ungido por Samuel. ¿Y qué no puede hacer un siervo de Dios? ¿Qué no puede hacer un siervo de Dios si tenemos al Espíritu Santo con nosotros? Si tenemos, de alguna forma, tenemos a Dios con nosotros. ¿Verdad que precioso, no? Y este es el contexto. Saúl va a ver con sus propios ojos como un chico jovencito que rehusó utilizar las armas del rey, va a ver cómo ese chico jovencito se va a enfrentar al gigante que ni siquiera el rey se atrevía a enfrentarse, ¿vale? Saúl lo va a ver con sus propios ojos. Y de ahí vendrá después, ¿qué? La envidia. Hermano, tú trata de hacer lo correcto delante de Dios. Tú trata de comportarte correctamente delante de Dios. Y siempre, siempre, siempre saldrá alguien que se levantará en envidia contra ti. Siempre, siempre, siempre. Eso es matemática pura. Bueno, pues ahí está, ¿no? Pronto David ya sabéis, vence a Goliat. Y David incluso es como el argumento de las canciones, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus. O sea, ¿quién tiene la culpa de este enfrentamiento que iba a haber entre Saúl, ese odio que le coge a David? ¿Quién va a tener la culpa? Pues el que sacó la letra de esas canciones, ¿no? Importante la letra de las canciones, hermano, en nuestra iglesia, Cuidadito, podemos mover a celos ahí los hermanos, Cuidadito, ¿no? Bueno, es muy importante, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. ¿Cómo no iba a saltarle la envidia, verdad? A este rey, ¿no? Pronto quiso eliminarlo, quitarlo de en medio y David tuvo que huir. Hay veces que hay que huir, hermano, no sabemos por qué. Pero hay veces que se levanta envidia contra ti. Gente que jamás hubieras pensado y van a ir a por ti. Que se lo digan a la mayoría de los personajes bíblicos. Oye, que se lo digan a José, sus propios hermanos. Que se lo digan a José cuando está en casa de Potifar. Como la esposa de Potifar, ¿verdad? Lo desea a José. Y levanta toda una calumnia, una mentira contra él. Y José huyó de la esposa de Potifar. Hermano, es que hay veces que no toca otra que huir. David no le tocó otra que huir del rey Saúl, que lo quería matar. Y bueno, en esa huida es una cosa muy curiosa, porque él no lo vemos haciendo campaña política contra el rey, no lo vemos repartiendo tabillas para que haya nuevas votaciones, que haya un referéndum, o que haya oye, queremos otro rey, venga, un partido opositor, ¿verdad?, que se enfrenta al partido de Saúl. No ocurre nada de eso. Él no hace campaña contra el rey. Al contrario. Bueno, él va a huir. Lo curioso de toda esta historia es que él huye, y ya nos hemos situado ahí en el texto, él huye y se le empieza a juntar un tipo de personas. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Que todos tenemos cabida en la casa del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Y hemos leído, ¿verdad? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los hermanos, subrayalo, los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Menudo ejército que se le junta a David. Si tú quieres ser un partido que opta a la alcaldía, un partido que opta, yo qué sé, a gobernar un país, seguro que tú no vas a coger a este tipo de personas, a los afligidos, a los endeudados
y a los amargados de espíritu. ¿Te imaginas? ¿Tú te lo imaginas? Me dan ganas de hacer teatro. Yo he trabajado con niños, me dan muchas ganas de hacer teatro ahora mismo. Los afligidos van así. Los endeudados, con los bolsillos por fuera, sin nada, ¿verdad? Van así también, con la cabeza agachada. Pero ¿y los amargados de espíritu? Esos van arrastrándose. Eso, la suela de los zapatos la tienen gastada. Bueno, en este tiempo eran sandalias, ¿vale? Pero tendrían las sandalias gastadas de tanto arrastrar los pies. Amargados de espíritu. Afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Vienen a David. Ese es su ejército. Ese es el germen de su ejército. Y nada menos que como 400 hombres. Vaya tela, ¿verdad? ¿Os habéis logrado poner en situación? No sé, yo soy David y me asomo allí y los veo. Digo, madre mía, Señor, ¿pero qué me mandas? Mándame abogados, mándame, yo qué sé, mándame arqueólogos, mándame historiadores, mándame filósofos, mándame gente con... No. Los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, esos vienen a David. Evidentemente hay un símil tremendo, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesús. No se ha oído a muchos sabios a lo largo de la historia decir, como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No se ha oído a muchos sabios decir eso, ¿verdad? No lo dijo Sócrates, no lo dijo Aristóteles, perdón, no lo dijo Sócrates, no lo dijo Platón, no lo dijo Aristóteles, hay que decirlo en orden, es importante, ¿verdad? No lo dijeron ellos, lo dijo Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo tienes en Mateo 11, 28, en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús llama a Leví, por ejemplo, y se va a su casa a comer, y le dicen, pero este hombre, ¿por qué come con pecadores? Mateo era cobrador de impuestos, estaba trabajando de publicano para el ejército que había invadido Israel, que era Roma en ese momento, en tiempos de Jesús, ¿verdad? Y Mateo era un colaboracionista de Roma. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué come con pecadores? El Señor Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de enfermos. No tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Qué bueno el Señor, que siempre va a tener sus brazos abiertos para recibir a todo el que se quiera acercar a Él, sin importar su condición, sin importar su estrato social, sin importar nada de eso, sin importar si tiene muchas carreras universitarias o pocas, o si no sabes hacer ni siquiera la letra A con un lápiz. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas sido, no importa. Ven a Jesús. Jesús siempre va a recibirte. Siempre va a recibirte. Tremenda esta historia, ¿no? Y hay un texto muy interesante. Hemos leído, ¿verdad?, en el versículo 2. En el versículo 2 hemos leído, y se juntaron con él, la última parte, y tuvo consigo como 400 hombres, ¿verdad? Pues tenemos en el capítulo 23, es decir, un capítulo después, capítulo 22, se juntaron con él como 400 hombres en el capítulo 23, y en el versículo 13 dice, David entonces, 23:13, dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y seguían viniendo. Vinieron 400, vinieron 600, y fijaros un versículo más en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, ¿me acompañáis? Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Para que veáis que estamos hablando de la misma historia, leemos el versículo 1 y 2 del primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, cuando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis,
y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. ¿Vale? Y ahora, ¿me seguís? En el versículo 21 y 22 me vais a decir, de los 400 pasamos a los 600, y ahora ¿a cuántos pasamos? Versículos 21 y 22. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Qué curioso, ¿eh? No dejaron de venir. Primero fueron 400. Menudos perlas, ¿verdad? Esos 400. Y luego fueron 600. Luego ya el número era 600. Luego ya era un ejército, como ejército de Dios. Como ejército de Dios, o como un ejército de Dios, como dice la versión del 95. Qué cosa tan grande, ¿no? Todos eran aceptados por David. Fíjate. Hermanos, eran vidas rotas. Eran vidas rotas que fueron restauradas. Eran vidas rotas que fueron restauradas porque vinieron a David. Vidas rotas que encontraron esa restauración. También eran vidas anónimas. ¿Cuánta gente camina por la calle sin saber realmente ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cuál es el propósito en su vida? Estas vidas, estas personas eran vidas anónimas que Dios rescata del fango y las va a colocar en la fortaleza. Fango a fortaleza. Qué cambio, ¿verdad? Y diréis, te lo estás inventando, Benji. En el versículo 15, primer libro de Crónicas 11, 15, dice, 3 de los 30... Ay, perdonadme. Estaba diciendo, vidas anónimas que ahora encontraron una identidad en el Señor, ¿verdad? Primero hemos visto que eran vidas rotas que fueron restauradas al acercarse a David. Luego veremos con más detalle. Pero también eran vidas anónimas, eran gente que realmente no sabían ni quién era, ni dónde iban, ni nada, ¿no? Solo sabían que todo les había ido mal, ¿verdad? Que habían estado mucho tiempo sirviendo a un mal rey, pero oyeron de David y quisieron servir a un buen rey. Por eso vinieron a David. Estas vidas anónimas se encontraron que pudieron tener identidad. Vidas anónimas que cobran identidad. Nosotros también hemos cobrado identidad, tenemos un DNI del cielo, ¿verdad? Nuestro documento nacional de identidad dice que somos de aquí o de allí, ¿verdad? Pero nuestro DNI real, el auténtico, el verdadero, es el que dice que somos hijos del cielo, que somos hijos de Dios. Qué cosa más preciosa. Estos hombres antes solamente eran hombres. Ahora se convirtieron en los hombres del rey. Antes eran súbditos de un mal rey. Ahora eran los valientes del buen rey. Los valientes del buen rey. De este germen que hemos dicho, de esos 400, de los que se fueron acoplando a esos 400, saldrá aquella lista tan memorable que tenemos en la palabra de Dios, de los valientes de David. No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. El Señor siempre nos atrae para darnos una nueva identidad. Y ahora servimos no a un buen rey, servimos al mejor de los reyes. Servimos a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hemos venido a David. ¿Sabéis que David significa amado? ¿Sabéis que David significa amado? Qué interesante que en Efesios 1 y versos 6 al 7 dice que Dios el Padre nos hizo aceptos, ¿dónde? ¿En quién? En el amado. Dios el Padre nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Jesús es el amado. Ese es el símil tan precioso que podemos hacer en esta historia, esta mañana. Antes éramos utilizados nosotros también por el enemigo, igual que estos hombres.
Y sin embargo ahora somos recibidos y somos amados y somos llamados amigos. De haber estado en el bando del enemigo, hemos pasado a ser llamados amigos. Dice el Señor Jesús, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos. Antes servíamos al pecado. El pecado, ¿sabéis lo que nos hacía? Nos afligía, nos endeudaba y nos amargaba en el espíritu. Nos afligía, nos amargaba y nos endeudaba en el espíritu. Eso es lo que nos hacía el pecado. Y sin embargo ahora, de estar en pecado, hemos sido apartados para Dios. Estas vidas que fueron rescatadas del fango y fueron puestas en una fortaleza. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, 15, ahora sí dice, 3 de los 30 jefes, primer libro de Crónicas 11, 15, 3 de los 30 jefes descendieron a la peña a encontrarse con David, a la cueva de Adulam. David estaba entonces en la fortaleza, Curioso esta gente que seguramente todo había temblado bajo sus pies. No se sentían seguros en ninguna parte. ¿Sabéis lo que es que te tiemble la tierra debajo de los pies? ¿Alguien ha vivido un terremoto? ¿Alguien ha vivido un terremoto? ¿Sí? ¿Uno? Muy bien. ¿En qué lugar? Colombia. Mendoza, Argentina. Mendoza. Chile. La falla de San Andrés, ¿no? No falla, ¿eh? No falla. Bueno, nosotros estuvimos en El Salvador y vivimos los terremotos de El Salvador. Hasta 7.9 la escala Richter. Eso es tremendo. Cuando todo tiembla debajo de tus pies. Yo he visto personas ateas. Es una historia un poco larga, pero he visto personas ateas caer de rodillas, con las manos levantadas. Cosa que no hacemos muy seguramente los cristianos, ¿no? Pero este hombre, ateo, un guardia de seguridad en plan Arnold Schwarzenegger con su escopeta recortada, muy autosuficiente él. Después del primer temblor, que fue el más fuerte, 7.9, cayó de rodillas el hombre, porque el rector de la universidad cristiana donde yo me encontraba, el rector dijo, mira, no nos ha pasado nada a nadie, o sea que vamos a darle gracias al Señor. Y nos juntamos todos y le dimos gracias al Señor. Y el único que había de rodillas era este hombre que no era ateo. Antes de entrar a la universidad me había insultado. Fíjate tú, porque solamente por la costumbre que tenemos los catalanes, ¿verdad? Yo llegué allí, toqué el timbre, era la hora de que ya tenía que estar abierta la universidad, yo toqué el timbre, era a las 6 de la mañana. ¿Vale? Nunca toqué el timbre a las 6 de la mañana. Pues este hombre abrió la puerta al final súper enfadado, me dejó pasar, y yo no lo escuché, dijo algo pero no lo escuché, ¿no? Entonces compañeros míos de clase me dijeron, Benji, perdónalo, es que no es creyente. Y que no es creyente, y yo, ¿qué pasa? Digo, no, es que te estaba insultando. No me he dado ni cuenta, ¿no? Esto de ser medio sordo también va bien, ¿verdad? Estoy lleno de defectos, ¿no? Que se lo diga a mi esposa que está allí detrás. Bueno, pero qué precioso, ¿no? Después del temblor, este hombre estaba en el suelo, de rodillas, clamando a Dios con las manos levantadas. Pero era ateo. Qué curioso, ¿no? Cuando todo tiembla debajo de tus pies. Esta gente, este grupo que se juntaron a David, todo temblaba bajo sus pies antes. Personas inseguras, personas rotas, personas sin identidad. Todo temblaba bajo sus pies. Pero ahora vienen a David y vienen a la peña. Vienen a la fortaleza. Salen del fango para acercarse a la fortaleza. Qué preciosa es la palabra del Señor. Antes, nosotros también hemos tenido los pies seguramente metidos en el barro, en el fango. Pero ahora, ¿cómo no exclamar el Salmo 40, verdad? Qué precioso el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor, ¿no? Y Él se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, sobre la roca. Nosotros hemos venido a David, hemos venido al amado, hemos venido a Jesús, porque hemos sido hechos aceptos en el amado. Quiere decir que hemos sido aceptados por el amado. Qué precioso. Ahora estamos afirmando nuestros pies en la peña, en la roca de los siglos, en la roca eterna, en Cristo, nuestro Salvador. Qué precioso, ¿no? ¿Cómo no exclamar, te amo, Señor, fortaleza mía?
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, fortaleza mía, Dios mío. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y para terminar, mi alto refugio. Esa fortaleza parece ser que estaba en un lugar elevado, esa fortaleza de la cueva de Adulam, ¿verdad? Una fortaleza natural, seguramente, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Y Adulam significa un lugar cerrado. Y esto me hacía a mí pensar, ¿verdad? Esta gente viniera a este lugar cerrado, ¿verdad? Y pensaba, Señor, ¿acaso tu iglesia, los lugares donde nos reunimos, mejor dicho, ¿acaso no son un lugar cerrado? A veces entramos como con cosilla, ¿no? De que a ver si me va a ver mi jefe, ¿no? Entrar en una iglesia, ¿no? Entramos a un lugar cerrado y a veces tenemos esos pensamientos que somos pocos, ¿verdad? Hermano, anímate, porque somos pocos pero buenos, Somos pocos pero valientes. Por el hecho de estar aquí sentado hoy, por el hecho de haberte atrevido a entrar a una iglesia, a un lugar cerrado, para encontrarte con el amado, tú eres un valiente. Tú eres una valiente. No somos cualquier cosa. Hemos podido venir endeudados, hemos podido venir afligidos, amargados de espíritu, enfermos, desahuciados. Pero para el Señor Jesús no somos desahuciados. Y para el médico eterno no somos enfermos. El Señor nos ha sanado de todas las enfermedades, principalmente de la del pecado, que es la más terrible de todas, ¿verdad? Pero qué precioso. Podemos estar en un lugar cerrado, pero somos valientes, porque hemos venido a Él. Porque sabemos quién es el importante en este lugar. ¿Quién es? Jesús. Y en tu vida, en tu casa, en tu lugar cerrado, en tu habitación, en tu lugar cerrado, que sea Jesús el más importante. Amén. Yo pensaba, qué precioso, Señor. Más vale estar en una cueva con Jesús que en un palacio con el diablo. David podía haber escogido estar en el palacio con el mismísimo diablo, pero David escogió escapar de allí. Más vale estar en una cueva con Jesús que en un palacio con el diablo. Esos tres de los 30 vinieron a David, vinieron a la cueva de Adulam, ¿verdad? No vamos a entrar en lo que... En este texto dice que esos tres de los 30 jefes descendieron a la peña. Estoy leyendo en primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 15. 3 de los 30 jefes descendieron a la peña a encontrarse con David, a la cueva de Adulam, cuando el campamento de los filisteos se hallaba en el valle de Refaim. Dice, David estaba entonces en la fortaleza, también lo hemos leído, mientras una guarnición de los filisteos ocupaba Belén. Belén era la ciudad de David. David expresó este deseo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres valientes, no lo dice la Biblia, pero yo creo que se miraron a los ojos, no hizo falta mediar una palabra, a lo mejor hicieron un gesto así. Vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David había expresado, el rey David había expresado un anhelo de su corazón. ¿Quién me diera de beber del pozo de Belén? ¿Verdad? Y aquellos tres solamente apenas quizás se miraron a los ojos, hicieron un gestecito así con la cabeza, ¿verdad? Y se fueron para allá y rompieron en el campamento y le trajeron un vasito de agua a su rey. Tremendo, ¿no? Y yo meditaba en ello y pensaba, para oír el corazón de Jesús, hay que estar pegado a Jesús. Estos tres escucharon el anhelo de David porque estaban pegados a David. Nosotros, para escuchar el corazón de Jesús, deberíamos estar pegados a Jesús. ¿Sabéis cuántos hombres había al pie de la cruz cuando crucificaron a Jesús? ¿Alguien se acuerda cuántos hombres de los discípulos, de los apóstoles, cuántos hombres había a los pies de la cruz junto a un grupo de mujeres? Solo había uno. ¿Quién lo dijo? Juan. Muy bien. Solo había uno, Juan. ¿Y me podéis explicar
¿Quién es el único de los apóstoles que se recostaba en el pecho de Jesús? Juan. Juan. Para oír el susurro del corazón de Jesús hay que estar pegado a su pecho. Que el Señor Jesús sea nuestra mejor almohada. Que el Señor Jesús sea nuestro despertador también. Que sea nuestras zapatillas. Que sea nuestro camino. Que Jesús lo sea todo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Dice la palabra del Señor. Que Él lo sea todo para nosotros. Estos hombres, estas personas eran vidas que vivían sin dirección. Y ahora sí que tenían una dirección. Querían hacer lo que el rey dijera que tenían que hacer, ¿no? Esa era su dirección, la voluntad de su rey. Y los encontramos aquí junto a David. Ahí cobran ese coraje, cobran esas fuerzas. Cuando venimos a Jesús los cristianos es cuando cobramos las fuerzas. Si no, nos falta como el aliento, ¿verdad? Seamos sinceros. Mira, estos seguramente antes se asustaban hasta de su sombra. Me los imagino, con toda la carga que llevaban, ¿verdad? Se asustarían a lo mejor hasta de su sombra. Y ahora uno solo vencerá a 300 con una lanza. Mira tú. Otro con sus manos se quedarían pegadas a la espada, de pura pasión, de luchar por su rey. Antes que temblaban ante una hormiga, y ahora tumban gigantes. Antes que temblaban ante una hormiga, hoy tumban gigantes. Uno de ellos mató a un egipcio de elevada estatura, dice la palabra, ¿no? Antes no defendían a sus familias. Cuando estábamos antes de conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdas? Antes de conocer a Jesús, tu familia era lo último, ¿verdad? Un desastre. Yo he conocido amigos míos que tenían su familia destrozada. Cuando han venido a Jesús, Dios los ha restaurado por completo, los ha levantado, los ha hecho nuevas criaturas realmente. Antes que no defendían ni a sus familias seguramente, y ahora se plantan en un campo. En el campo donde ellos están, plantan sus pies, clavan sus talones allí, y no los mueve nadie. Y viene el ejército de los filisteos contra ellos, y no los pueden mover. Hermano, defendamos lo que el Señor nos ha dado. Hubo uno que defendió un campo de cebada y tumbó un montón de filisteos. No fueron capaces de retirarlo de su campo de cebada. Hubo otro que defendió un campo de lentejas. A quien le gusten las lentejas, ¿verdad? Yo esto, cuando pensaba en este pasaje, yo decía, pero ¿cómo puede ser que alguien defienda un campo de lentejas? ¿Quién come lentejas, no? ¿A quién le gustan las lentejas? Yo sé que están muy buenas, ¿eh? Mi esposa me ayudó a entenderlo, que las lentejas están muy buenas. Pero si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido uno de esos valientes defendiendo el campo de lentejas, yo me aparto y le digo a los filisteos, por favor, pasen ustedes y cójanse, sírvanse, ¿verdad? Lentejas. ¿A quién le gusta la lenteja? No sé, ¿no? Yo el de la cebada a lo mejor, ¿vale? Pero el de lentejas, no sé, ¿no? Evidentemente estoy bromeando, ¿no? Pero, hermanos, antes no defendíamos nada. Hoy tenemos que defender nuestro hogar, nuestra parcela, lo que Dios nos ha dado. Aunque nos cueste la vida, hay que defender lo que Dios nos ha dado. Defendamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Aunque todo el pueblo de Dios huya a tu alrededor, no nos movamos de ahí. Era una de las cosas que le llamaba más la atención a Ortega y Gasset, un gran filósofo que ha dado nuestro país, ¿verdad? Era lo que le llamaba mucho la atención de los hugonotes, de nuestros hermanos, los protestantes franceses, que tuvieron que sufrir tanto, ya sabéis, ¿no? La historia. Y a él le llamaba mucho la atención porque él decía, esta gente, clavan sus talones, los clavan en la tierra y no se dejan llevar por fijaros que él decía, por ninguna corriente, podríamos decir por ningún viento de doctrina, ¿no? Ellos clavan, estos hugonotes, estos protestantes franceses clavaban sus talones en la tierra y no los movía nadie. Y eso fue un ejemplo para Ortega y Gasset. Qué tremendo, ¿no? Pues hermanos, peleemos por lo que Dios nos ha dado. Luchemos por lo que Él nos ha dado. Y algunas de las características que vemos en estos valientes de David era que todos eran hombres valientes.
a pesar del trasfondo que tenían, a pesar de ese germen de donde habían salido, todos eran hombres valientes, valientes y esforzados para la guerra. Yo lo tengo aquí resumido. Eran listos para la guerra, entendidos en los tiempos, con corazón perfecto. La Biblia de Jerusalén traduce con corazón entero. Yo pienso en los quesitos, ¿verdad? Cuando van a hacer tallarines a la parmesana ¿verdad? O espagueti a la carbonara, ¿verdad? Y le echamos los quesitos, de la vaca que ríe, ¿no? Bueno, en francés, no sé bien. Bueno, pero, ¿verdad? Los quesitos en porciones, ¿verdad? Y yo pienso que a veces nuestro corazón, Señor, todo mi corazón es para ti, ¿no? Y le damos al Señor un quesito y nos quedamos con toda la caja. ¿Sí o no? ¿Cuántos quesitos nos hemos quedado nosotros? ¿Cuántas porciones de nuestro corazón nos hemos quedado nosotros para nuestro uso y disfrute? Fíjate que la Biblia dice que eran con corazón perfecto, con corazón entero, dispuesto a pelear sin doblez. También dice en Joel 2:12, dice el texto: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón. Eran de un mismo ánimo, estaban dispuestos para la guerra y sobre todo, habían llegado allí para poner a David por rey, sobre todo Israel. Esa es nuestra misión, nuestra vida, coronar a Jesús por rey. Que eso sea lo que nos mueva, lo que nos aliente. Y para eso nos necesitamos todos. Amén. Y ya para concluir, es curioso porque Dios es maravilloso, ¿verdad? Nos saca de donde nos ha sacado, nos coloca donde nos ha colocado, nos sacó del fango, nos puso en la fortaleza, nos sacó de tanta podredumbre, podríamos decir, y nos colocó, nos dio una dignidad como persona, nos dio una dignidad como hijos del Rey, como valientes suyos, de su ejército. Hemos gastado, hermanos, demasiado tiempo sirviendo al enemigo. No seamos ahora como espías del enemigo, ¿no? Que hay un momento que estás en la iglesia pero como que no estás, ¿verdad? Yo sugiero en esta mañana que hemos invertido demasiado tiempo sirviendo a un mal rey. Invirtamos el resto de nuestra vida sirviendo a un buen rey. Si quieres conocer bien a Jesús, tienes que leer evidentemente los evangelios. No hay nada mejor que estudiar la vida de Cristo. En aquel tiempo muchos buscaron a David. Muchos fueron los que buscaron a David. ¿Te lo has planteado alguna vez? Muchos buscaron a David. Unos lo buscaban para matarlo, como Saúl, ¿verdad? Otros lo buscaron para unirse a él, como estos que hemos mencionado, ¿verdad? Esos 400, luego eran 600, y luego eran ya como un ejército de Dios, dice la palabra del Señor. Unos lo buscaban para matarlo, y sin embargo otros para unirse a él, para hacerle rey. Hermanos, a Jesús también lo buscaron para matarlo. Lo buscó Herodes para matarlo, ¿verdad? Continuamente estuvo en peligro su vida. Pero también lo buscaron otros para adorarlo, o para adorarle, ¿verdad? Para venir a él. Unos griegos buscaban a Jesús, ¿recuerdas? Aquellos magos de Oriente que vinieron también buscando a Jesús, porque habían visto la estrella, también vinieron buscando al rey que había nacido. Aquellos pastores que fueron iluminados por aquellos ángeles, ¿verdad? Que les avisaron lo que había ocurrido, ¿verdad? También fueron a adorarle. Qué curioso. Y hoy, a lo mejor nosotros, como Iglesia del Señor, pregunto, ¿buscamos a Jesús? A lo mejor lo buscamos para traicionarle, como hizo Judas. Ojalá quiera Dios que lo busquemos para adorarle. Para decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres todo para mí. Señor Jesús, no va a haber nada en mi vida, nada que estorbe mi relación contigo. Que clavemos nuestros talones y que defendamos lo que Dios nos ha dado. Que no te toquen a ningún hermano de tu iglesia, que no toquen a tu familia, que no toquen a tu pastor, a tus pastores, a tus ancianos, que no nos toque nadie. Defendamos lo que Dios nos ha dado. A mi mujer no le toca otra que defender a sus garbanzos, porque yo soy un garbanzo, aquí donde me ves, gordito ya, eso es porque mi mujer cocina muy bien. Hermano, si tu mujer, tu esposo, tu esposa es un poco garbanzo, un poco lenteja, no te preocupes, no te preocupes, defiende lo que Dios te ha dado. Créeme, te lo ha dado Dios, defiéndelo.
Estamos viviendo un momento muy serio en nuestra historia. Se nos está destrozando el modelo de familia. Defendamos lo que es nuestro. Amén. Yo creo que con esto podemos acabar, ¿verdad? Con esa reflexión. Busquemos al Señor Jesús, vayamos, acerquémonos a Él. Sin problema, vayamos al lugar cerrado. No hay nada como un lugar cerrado precioso para encontrarse con el amado. En la iglesia, en comunidad, cuando llegamos a casa, como dice en Mateo 6, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas, sino entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Ahí está. Nuestro lugar cerrado, que sea siempre con Jesús. Amén. El Señor os bendiga.